Buenas tardes. Primeramente, yo le voy a hablar un poco del cilindro de tándem. Primero, ¿cuál es su funcionamiento? Bueno, los cilindros de tándem son dos cilindros de doble acción, de mismo diámetro y de longitud de carrera, ensamblados en serie. ¿Qué quiere decir que estén ensamblados en serie? Es decir, que se acomodan de acuerdo con una secuencia de ensamblaje. Eso de una manera que los objetos puedan moverse a través del sistema de ensamblaje con o sin ayuda del sistema de transporte. Todo esto para compartir un mismo paso. Se suministra aire a los puertos de cada cilindro. Cuando digo se suministra, bueno, creo que se mira, no sé si se alcanza a ver mi mouse, no creo que no, pero donde están las dos flechitas es donde se suministra aire y debido a que actúa sobre ambos pistones, producen cerca del doble de la fuerza de un solo cilindro normal. Bueno, en las aplicaciones, primeramente voy a hablar cómo se ven afectados, porque cuando se diseña una aplicación neumática hay ocasiones en las que las restricciones de tamaño pueden limitar el espacio disponible para las instalaciones del actuador lineal requerido. Eso limita, obviamente, potencial la fuerza máxima que se puede ocupar. Entonces, ya que esto depende de la presión de aire que trabaja en el área del pistón, de acuerdo al diámetro del cilindro, es necesario utilizar fuerzas considerables y que se dispone de un espacio relativamente pequeño, no siendo posible a veces utilizar diámetros mayores y es ahí donde entra el cilindro de tándem, ya que tiene un diámetro, se puede decir, un poco menor y puede generar una doble fuerza al cilindro normal, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Un método para superar este problema es utilizar lo que ya dije, el cilindro tipo tándem, ya que se puede utilizar un diámetro menor para generar mayor fuerza y pues un ejemplo de ello es una máquina inyectora de plástico. A grosso modo, explicarles que es simplemente en inyectar un plástico en un cilindro con un tornillo sin fin, calentándolo hasta que se derrita la cantidad correcta. Una vez hecho esto, mediante la presión hidráulica se inyecta a un molde y tenemos ya la pieza. Eso lo hacen con una gran fuerza y pues por eso se necesita el cilindro. En las ventajas y desventajas, una de las ventajas es cuando el espacio está restringido, ya que se puede utilizar un diámetro de menor pistón, de un pistón menor, y en las desventajas es que un cilindro es más largo en relación con la longitud de carrera. Y cuando decimos longitud de carrera se refiere a determinar el movimiento cigüeñal. En otras palabras, puede ser también la distancia que recorre el pistón. Y esa es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención prestada. Ok, gracias María José. Bueno, los cilindros tándem, nada más para complementarle por ahí, como decía, sirven cuando se necesita aplicar mucha fuerza y además tenemos espacios pequeños de ubicación, ¿no? Los cilindros tándem se ocupan en el frenado de varias industrias, ¿verdad? Así que pues esa es otra aplicación que ustedes pueden ir anotando por ahí. Les recomiendo que vayan anotando los comentarios que se vayan haciendo, ¿verdad? Y pues estas son un par de los que tienen estos cilindros de tipo tándem. Excelente, María José, muchas gracias. Bien, ¿quién más quiere pasar? ¿Quién quiere ser el siguiente? Por favor. Ok, José Gabriel, en orden. Buenas tardes, sí se ve, ¿verdad? Sí, dale. Vaya, a mí me tocó hablar acerca de las válvulas check, o a veces las conocen como unidireccionales o antirretorno, ¿verdad? A grosso modo, las válvulas check son solo como un control de presiones usado en sistemas hidráulicos y que permiten el flujo en una sola dirección. Variaciones existen un sinfín, pero las más comunes en, digamos, en plomería o en sistemas que manejan presiones de vapor son las de bola o estas de palanca, que a la fuerza del fluido, al vencer la fuerza
o el pesito de la tapa, digámoslo así, la levanta y permite el flujo del líquido, ¿verdad? Generalmente se ocupan con agua, gas, aceite, más que todo aceite para la industria automotriz, que fue el boom en las cajas automáticas. Y comúnmente para bueno, el más común que se ve en un vehículo es el pilotito de aceite. Esa es una válvula check que controla ese foquito, ¿verdad? Y también en compresores de aire comprimido, de aire o vapor también, cuando, bueno, en ocasiones se dice que el compresor se queda pegado en funcionamiento, ¿verdad? Es decir, que está inyectando aire comprimido al tanque. La válvula de check funciona como un alivio. A veces se presenta como válvula de bola o con un resorte calibrado. En ocasiones viene como combinada, ¿verdad? Viene el resorte calibrado con una bola de acero, pero generalmente el que trae la calibración es el resorte, que es la que usualmente se ve en lo que les estaba mencionando, que sería lo de los compresores. Cuando la presión de aire comprimido vence el resorte, abre el paso para que el cilindro pues no explote, ¿verdad? Lo mismo sería en la industria, ¿verdad? En las calderas más que todo se ocupan válvulas check para que la presión de vapor no genere mayor riesgo, ¿verdad? Cuando ya vence la válvula de bola o el resorte calibrado, esta se abre, ¿verdad? Y estas son las principales, digamos, presentaciones: la válvula calibrada de bola, el resorte, la paleta que les decía acá, y viene un pistón calibrado, ¿verdad? Si se fijan acá más o menos trae el pistón con un muelle. Y esta que está acá es la que se ocupa más que todo para jarabes y cosas así, ¿verdad? Lo que se ocupa cuando calientan con vapor o se quiera dejar pasar un cierto alivio, digámoslo así, ¿va? Las principales desventajas de la check es que si se maneja con líquidos que están contaminados, con lodos, aceites demasiado usados, se le genera o un desgaste o una costra, ¿verdad? Que hace que se quede pegada en abierto o cerrado. Si se queda pegada en abierto, pues la presión que se quiera sostener nunca se va a lograr. Si se queda pegada en cerrado, la válvula va a generar una sobrepresión, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los problemas que son fugas y entre otros. Y solamente. Chivo. Gracias, Nelson. Bueno, nada más comentar, ¿no? Siempre que ustedes estén en presencia de una bomba en una industria, se utiliza una válvula check a la salida, porque eso permitiría, o mejor dicho, impediría que el agua que está recién bombeada por el aparato, por la bomba, pues regrese, de verdad, en un sentido que no es el sentido natural o lo que debe seguir el flujo en esa industria. Entonces, siempre que estemos en presencia de bombas, o al menos la mayoría de veces, una válvula check debe colocarse a la salida de la bomba, y eso evitaría que el agua o lo que esté bombeando pues regrese por la tubería y entre por el otro lado de la bomba donde no hace un bombeo. ¿De acuerdo? Chivo, gracias, Nelson. ¿Quién va? Siguiente. Chivo, dale, José Gabriel. Me confirman cuando esté compartiendo, por favor. Ya se puede ver. Ok, perfecto. Entonces, buenas tardes, compañeros, compañeras, ingeniero. En esta oportunidad tengo que presentarles, ¿no?, acerca sobre la válvula de regulación, también conocida como válvula de control. Pero antes de ahondar sobre este instrumento, va a ser necesario conocer algunas definiciones, o más bien recordar unas definiciones. Y estas serían lo que es el caudal, una válvula. Y una válvula, pues, la podemos definir como un elemento mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de un fluido a través de piezas móviles que abren o cierran de forma parcial o total.
También comentarles o recordarnos sobre la definición de un caudal, y esta es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto por unidad de tiempo. Y también que un controlador emite una señal para poder modificar una variable controlada de tal forma que se disminuya o elimine el error. Habiendo recordado estas definiciones, podemos ya hablar acerca del dispositivo de control, que es la válvula de control. Aquí también, aquí está. Entonces, una válvula de control o válvula de regulación es una válvula usada para controlar el flujo de un fluido, comportándose como un orificio de área continuamente variable que modifica la pérdida de carga. Esto también es conocido como la pérdida de presión que experimenta un fluido a través de las paredes, porque ahí estarían chocando las partículas, ¿no? Entonces, esta pérdida de carga va dirigido por una señal de un controlador. Esto permite el control del caudal y consiguiente el control de las variables del proceso, tales como presión, temperatura y nivel. Dicho de otro modo, este instrumento de control está conformado por una válvula mecánica, y esta está acompañada a través de un controlador. Y este controlador enviaría una señal al dispositivo de la válvula para regular, abrir o cerrar este dispositivo que se llama obturador. Entonces, conozcamos acerca de las partes de este dispositivo o la estructura. Como les mencionaba, esta parte anaranjada es el obturador, y esto va a permitir la entrada o salida o también la regulación del fluido a través de este dispositivo. También encontramos la brida, y la brida o rosca permite el acoplamiento a la tubería. Además, es importante mencionar que este dispositivo debe resistir a variables temperaturas y también a presiones, y debe tener un tamaño adecuado, y también pues debe resistir a la erosión o corrosión producida por el fluido. Por lo general, este tipo de instrumento suele estar construido de hierro o acero inoxidable, y últimamente pues también en materiales termoplásticos. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Las aplicaciones las podemos encontrar en centrales hidroeléctricas, plantas de suministro de agua y centrales geotérmicas. Ten en cuenta de que las centrales hidroeléctricas, estas trabajan en función de la demanda. Entonces es importante pues controlar el flujo de agua pues que se encuentra en estas centrales. También las podemos encontrar en nuestros hogares, en dispositivos más pequeños, porque no pueden entrar una presión tan alta de agua en nuestras casas, porque las tuberías se pueden romper, perdón. Entonces, y esto básicamente es este instrumento. ¿Alguna pregunta, consulta? Chivo, José Gabriel. Sí, apágame el micrófono, por favor. Eso, gracias. Bueno, como decía ahí José Gabriel, de hecho estas son las válvulas más utilizadas en toda la industria, porque permiten la regulación y además permiten los flujos tanto, digamos, de pequeño a mediano, de pequeño a mediano valor, ¿no? Sí se usan en industria mucho, y se ve así como se ve ahí también en la presentación, que hablaba de las centrales hidroeléctricas. No sé si ustedes se han fijado que últimamente, por estas lluvias que hemos tenido, que este invierno ha sido algo copioso, y así como todos los años sucede, pues hay algunas presas que han estado evacuando agua para mantener el embalse en los niveles adecuados. Entonces se utilizan este tipo de válvulas y así regulan el flujo que va cayendo o que va bajando del embalse hacia el cauce del río. Claro que este tipo de válvulas se puede usar un poco más residencial o comercialmente. Necesitamos obviamente un controlador que permita el paso o la regulación del agua o del fluido que estemos utilizando, pero son de las válvulas más utilizadas en toda la industria. ¿De acuerdo? Gracias, José Gabriel. ¿Quién es el siguiente? Andrés creo que estaba, ¿no? Dale, Andrés. Sí, voy ahí.
Vamos a ver. Me dicen si se ve. Sí. Chivo. Bueno, en mi caso a mí me toca hablar de los cilindros magnéticos. En este caso voy a hablar de dos, de los cilindros magnéticos y los pistones con cilindros magnéticos, que son dos cosas diferentes. Bueno, el funcionamiento general sí del cilindro magnético, ¿verdad? Prácticamente lo usan en las separadoras metálicas, ya que lo usan para hacer mezclas, ¿verdad? Para separar partes de madera que sean en separadoras metálicas, para separar mezcla. Y aquí está como el funcionamiento, cómo va. Siempre ha puesto una banda transportadora. Aquí va el cilindro. Lleva un imán. Algunos llevan imanes de neodimio, que son los imanes. O sea, ahorita yo sé que, según lo que hice, son de los más fuertes que hay. Y lleva una serie de imanes que eso va haciendo, que va girando, ¿verdad? Y logra separar las partes de las partículas metálicas de la mezcla que se tenga, en este caso. Este se llama un cilindro magnético autodepurativo y está colocado con un cilindro retornable con una transportadora. ¿Sí? Y se puede completar, vea, su función con fácil un troquel. Esto es diferente por una aplicación de impresión, ¿verdad? Este es un cilindro magnético para impresión. También tiene esta aplicación. Que fácilmente con una aplicación de troquel flexible optimizado hace un proceso de conversión para incluso aplicaciones más desafiantes, ¿verdad? Y también se puede ajustar perfectamente para una amplia gama de prensas, ¿verdad? Estos más que todo se usan como para impresiones suaves, leí. Se les pone como una laminita de metal. Ella se imanta, vea, así, en esta parte de aquí y va girando, va girando, va girando. Y lo va imprimiendo, veas, las aplicaciones que tenía, bueno, yo se las pongo aquí. Bueno, aquí hay una diferencia, vea. También hay otro, cuando ustedes buscan cilindros magnéticos, les puede salir un tambor magnético. El tambor magnético es este grande y este ya trae un motor o aparte, vea, un imán externo que se genera un campo y es donde van generándose. Entonces, son diferentes y este es así como un cilindro magnético. Estos son son grandes, aquí los puede ver que es algo chiquito en la foto, pero generalmente son, si no me equivoco, habían de 50 centímetros, medio metro de diámetro, algunos, hasta 11 pulgadas y media, ¿verdad? También. Y siempre van acompañados de transportadoras, hacer los cilindros magnéticos. Y las aplicaciones que tiene, ¿verdad? Aquí están todo lo que se puede hacer, como les explicaba, las impresiones, ¿verdad? Etiquetadoras, retráctiles, en InMold, películas reversibles delgado, etiquetas NotLog, empaques sellables, etiquetas de transferencia térmica y aplicadas de metal, ¿verdad? Y en este caso, ya una aplicación así que se usa, siempre es recomendable poner, cuando se separan metales, una capa mayor de material en las transportadoras, es recomendable siempre, para una eficacia máxima, es necesario usar una placa magnética arriba, ¿verdad? Y ya los excedentes o los restos son extraídos con el cilindro, ¿verdad? Ahí está uno, que es la separadora. Y también el cilindro magnético, que está como en dos, aquí, que separa los metales en la parte superior de la capa. Y está el pistón magnético. El pistón magnético, al igual que los cilindros neumáticos, su función es la misma, ¿verdad? En algunas aplicaciones, a diferencia de los neumáticos convencionales, estos poseen un acople magnético o imanes que permiten así el movimiento del pistón. Aquí se puede ver el movimiento de un pistón con magnético, y aquí están los imanes. En estos, entendí yo, el funcionamiento era de cuando se le aplicaba un voltaje, se movía, ¿verdad? Invertía la polaridad y hacía que él se desplazara para el lado contrario, ¿verdad? Y era igual, solo se desconectaba y se regresaba a su punto. Y como algo adicional que traen algunos, ¿verdad? Algunos pistones con pistón magnético son los, aquí le puse detectores, son sensores magnéticos o detectores también, ¿verdad? Que se pueden utilizar para detectar para principio y final de carrera. O sea, se usan más que todo como final de carrera, ¿verdad?
para evitar el desgaste de este. Ahí se dispone un aro magnético alrededor del cilindro que tenga cualquier posición inmediata. Entonces, aquí va a los finales de carrera y eso hace que la vida del pistón sea más larga, ¿verdad? O sea más prolongada. Y las aplicaciones, bueno, serían casi las mismas, ¿verdad?, que las de los neumáticos. No la puse porque sentía que era algo redundante ponerlo, pero igual los pueden ver ustedes en selladoras de cajas, en aplastador de latas, diferentes así aplicaciones que tiene. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguna pregunta o algo. Ok, no sé, preguntas. Bueno, sí, miren, de hecho los cilindros magnéticos, los actuadores magnéticos en general, se usan bastante en la industria porque pues muchas cosas requieren metales, ¿no? Y muchas cosas requieren que se separen estos metales no sé, del material que no es metálico. Entonces, cilindros magnéticos, actuadores magnéticos, si realmente sí se utilizan en la industria, incluso en etiquetadoras. Ahí tenemos cilindros que son etiquetadoras y en un momento que ya perciben que hay un metal, pues sueltan la etiqueta. Por ejemplo, cuando quieren etiquetar latas o materiales magnéticos, ahí sueltan la etiqueta con un cilindro o con un actuador rotatorio de tipo magnético. Vea que la industria, hay muchísimos tipos de industria y esos muchísimos tipos de industria van a necesitar muchísimos tipos de actuadores. Y así como nosotros ya vemos este tipo de actuadores, tal vez no obvios, pero de alguna manera te cae el 20 cada vez que ves uno nuevo y decís, ah, para esto sirve, así se hace. Tal vez no hay una sorpresa tan grande y así van evolucionando y se van creando nuevos actuadores a medida que van evolucionando también las industrias. Excelente, Andrés, bastante completo, mejor que la primera. Gracias. Siguiente. Gracias. Siguiente, vaya Jessica, dele usted. Bien, buenas tardes. Se me escucha, ¿verdad? Sí, hola, dele. Vale, está bien. Buenas tardes. En esta ocasión yo les voy a hablar un poco acerca de la válvula de guillotina o también conocida como la válvula de cuchilla. Las válvulas de guillotina o de cuchilla están concebidas para interrupción del paso del flujo. Esta consta de una guillotina, o valga la redundancia, una cuchilla, que se desliza en un cuerpo estrecho. La terminación cortante de guillotina facilita su penetración en el producto y gracias a su diseño, la guillotina es empujada contra el asiento en el cierre favoreciendo su estanqueidad. Como podemos leer acá un poco, dice que se caracteriza por una cuchilla interior que sube y baja por medio de un vástago. Este principio de funcionamiento es lo que le permite cortar eficientemente al fluido. Puesto que las válvulas de guillotina están diseñadas para funcionar en los entornos más duros, por lo general tienen una guillotina consistente en una hoja afilada para cortar a través de los líquidos pesados. Hay varios tipos de guillotina, entre ellos tenemos la unidireccional, que es la primera que podemos observar acá. Dice que es apropiada para líquidos que contengan un máximo de un 5% de sólidos en suspensión. También tenemos la bidireccional, que es la que tenemos arriba a la derecha, que está diseñada para fluidos con elevada consistencia. Tenemos también la tipo bajo silo, que es la que tenemos a la izquierda en la fila de abajo, que es principalmente para evacuar los productos secos como los polvos o granos. También tenemos la de doble cuchilla, que es para el manejo de fluidos con altas concentraciones o muy contaminados. Todos estos tipos de guillotinas son altamente útiles en aplicaciones de aguas residuales, donde la corrosión es un problema bastante común y por lo tanto el diseño de la válvula es optimizado para situaciones como lodos y también es beneficioso es beneficioso tener una guillotina hecha de acero inoxidable a prueba de ácidos o corrosivos, pues esto lo hace menos susceptible a los daños causados
por la corrosión y como consecuencia, pues claramente se necesita un mantenimiento frecuente y menos cambio, ¿verdad? Entre los usos de las válvulas de guillotina tenemos en la industria de la celulosa y papel, en la industria química, en la petroquímica y minera, realmente las áreas en las que se utiliza son bastante amplias, ustedes pueden ver acá que son bastantes y pues también obtenemos de ello bastantes ventajas o beneficios, pues puesto que solo deben usarse para aplicaciones que requieran una posición completamente abierta o completamente cerrada y no deben usarse para regular el flujo, a menos que estén diseñados para ello. Cada vez que se fuerce el líquido contra una guillotina parcialmente cerrada, por lo general se genera una vibración y se erosiona gradualmente el disco y el asiento. Además, las válvulas de guillotina están diseñadas para abrir y cerrar lentamente y así salvaguardarse los golpes de ariete, como son conocidos. Como les comentaba, entre las ventajas tenemos que son de abertura rápida, tienen un diseño simple y efectivo, que ofrecen una garantía de estanqueidad al cierre, que se adaptan a todos los tipos de actuadores, cuentan con dispositivos de limpieza en su parte inferior, además de que nos ofrecen un alto rendimiento, suelen tener limitador de carrera, lo que evita que se esfuercen de más, y su mantenimiento es generalmente conocido como sencillo. Pues eso sería todo, no sé si tienen preguntas. Yo le tengo una pregunta, fíjese. Dígame. Cuéntenos qué es un golpe de ariete, Jessica, ya que lo trajo a colación. Ahorita le comento. Bueno, la manera en la que yo la había entendido un poco es como es un aumento brusco en la presión. O eso es lo que un poco logré leer de él. Miren, gracias Jessica, estuvo bien. Les explico. Cuando ustedes están en presencia de una tubería, ya sea una tubería pequeña o una tubería muy grande, por ejemplo en una turbina, una generadora hidroeléctrica, por ejemplo, el agua que va a bajar obviamente lleva una presión específica dentro de la tubería. Y la turbina a la que le va a chocar esta agua está sometida a ese cambio de presión que tiene el agua a través de la tubería. Si la presión aumenta en esta tubería, si la presión aumenta en esta tubería, a medida que aumenta debido a la velocidad que se va generando, voy a encender la cámara, a medida que va aumentando la velocidad que se va generando por ese cambio de presión, acuérdense que una bajada de una presa hidroeléctrica pues es una altura bastante considerable, ¿no? Entonces, a medida que se va descargando agua, vamos generando mayor velocidad y por lo tanto, en los álabes de la turbina, o sea, en las paletas de la turbina, el agua va a ir chocando en el ángulo que esté con la tubería y eso va a generar lo que se denomina un golpe de ariete. El ariete, no sé si ustedes lo conocen, es un arma de guerra. Y de guerra de hace mucho tiempo, pues de las guerras medievales. ¿Qué era el ariete? Era un gran tronco o una gran columna del material que fuera, con la que se golpeaba las puertas. Me imagino que lo habrán visto en alguna película. Necesitaban un montón de gente para empujarla a la puerta, ¿no? Y empujaban y volvían a retroceder y volvían a empujar hasta que lograban abrir la puerta. Entonces se denomina golpe de ariete precisamente porque el agua que va cayendo, y no solamente en una tubería, eso era un ejemplo nada más, no solamente en una tubería de caída de presa hidroeléctrica, el agua que va cayendo va agarrando velocidad y va ganando una presión bastante grande con la que choca en los álabes de la turbina. Y así funciona igual para las válvulas. ¿Qué pasa? Que cuando la válvula está cerrada, pero de aguas arriba viene un flujo que viene o ya sea con una gran velocidad o con una gran presión, al final son proporcionales en una tubería. Si viene con mucha velocidad y mucha presión, pues va a chocar directamente con la válvula y le va a provocar ese efecto que se llama golpe de ariete. Ese golpe de ariete puede producir ruido, puede arruinar la válvula, puede arruinar la tubería, puede generar fugas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar.
¿Cómo lo evitamos? Pues controlando la presión, aguas arriba de esta válvula, o bien abriendo la válvula cuando se deba abrir para evitarse todas esas cosas. Estamos más o menos, yo creo que queda claro el concepto de golpe de ariete. Si ya llevaron fluidos, pues ya al menos se los tuvieron que haber mencionado. Los electricistas pues deberían saberlo, y los mecánicos deberían saberlo por la materia de, ¿cómo es que se llama esta? La de centrales hidroeléctricas. Hay mucho de qué hablar sobre el golpe de ariete, precisamente porque es un fenómeno que está íntimamente relacionado con esta industria. ¿De acuerdo? Bien, ¿quién más quiere seguir? Dale, Mario, excelente. Ahorita solo comparto en un momento. A ver. Viene por 26 kilómetros. Además, en el 6 horas de ahorita. ¿Me ven todo bien? Sí, se ve, Mario. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre las bombas de alta presión. Hay diferentes tipos de bombas. Específicamente definimos las de alta presión como aquellas que puedan generar presiones de descarga alta. Generalmente que andan a más de 800 psi. Y estas bombas se conocen también como las que andan entre 800 y 3000 psi como bombas de alta presión o moderada, mientras que las bombas que generan en cualquier lugar entre 3000 a 5000 psi ya se conocen de muy alta presión. Esa es la definición más que todo de una bomba de alta presión. Vamos a ver ahora cómo funcionan, que el principio fundamental es el que rige estas bombas de desplazamiento positivo, o también llamadas de alta presión. Lo que fundamentalmente las rige es la transferencia de energía al fluido, y esta es hidroestática. Esta transferencia hidroestática hace que un cuerpo de desplazamiento se reduzca el espacio de trabajo lleno de fluido, y ese se bombea a través de una tubería. Ahora, este cuerpo que se está desplazando, en el caso más común el agua, por ejemplo, ejerce una presión sobre las mismas tuberías que la transportan, y al moverse aumenta al aumentar el espacio de trabajo, se vuelve a llenar con el fluido de tubería. Es decir, es como un ciclo, ¿verdad? Aquí podemos observar en este esquema lo que es el dispositivo o el cuerpo de desplazamiento esquematizado por partes, en donde tenemos una fuerza que es aplicada por ya sea un émbolo o un pistón, y aquí abajo les muestro las ecuaciones, que rigen este movimiento. El trabajo que se realiza por este dispositivo está dado por la fuerza de desplazamiento multiplicado por la distancia de este mismo desplazamiento, que es lo que ven ahí como WS igual a F por S. Y este mismo también se puede expresar como el producto de la cilindrada. La cilindrada es el espacio que tiene de carrera, digámoslo así, contra la presión elevada, que es lo que tenemos como valor P. Y finalmente la potencia transmitida al fluido se puede calcular a partir del caudal volumétrico, que es la ecuación que vemos aquí abajo, que nos dice que esta potencia es igual al caudal por la presión de elevación. Ese es el principio fundamental de la bomba. Como les mencionaba, hay diferentes tipos. Los dos más comunes son las bombas de desplazamiento positivo oscilantes, que son de las cuales les he explicado en este momento, y también tenemos las de desplazamiento positivo rotatorias, que estas son
como la misma palabra lo dice, su movimiento es diferente, ¿verdad? Una está oscilando entre un movimiento de vaivén, que es lo que vemos en el esquema de arriba, y esta se puede dividir entre bombas de émbolo o bombas de membrana. Ahí tenemos un esquema sencillo de su funcionamiento, y en la parte de abajo ya las bombas que también se conocen o pueden conocerse como centrífugas, ya que su movimiento es rotatorio y el fluido se va desplazando a través de las aspas que hacen ese movimiento. Ya finalmente entre las aplicaciones, las más comunes son para, por ejemplo, desplazar cantidades de fluido a diferentes niveles, por ejemplo, un pozo de bombeo, pozos profundos o incluso niveles de agua variables, ya sea, por ejemplo, cisternas, etcétera. También para sistemas contra incendios, transferencia y circulación de molinos de viento, etcétera. Entonces, más que todo en eso se utilizan como recordatorio final, ya manejan presiones arriba de los 800 psi, y bombas que estén abajo de este valor pues ya son consideradas como, por ejemplo, para la vida cotidiana, ¿vea? Para una cisterna o para sistemas de bombeo muchísimo más pequeños que no requieren unas presiones tan altas. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Mario. Bueno, sí, justamente las bombas de alta presión son eso, ¿no? Bombas que trabajan a presiones muy elevadas. ¿En qué se ocupan sobre todo? Ya complementando ahí lo que decía Mario, mucho de estas bombas se utilizan cuando queremos cortar materiales y no tenemos una forma de hacerlo de una manera más tal vez sencilla o que el corte quede sin asperezas, ¿no? Generalmente se ocupan este tipo de bombas para hacer cortes de acero, cortes de cerámica o cualquier otro material. Por ejemplo, la cerámica debe quedar rectecita, sin ninguna aspereza, sin ninguna deformación, ¿no? Igual el acero, cuando se quiere utilizar para construcción u otros mecanismos, se utilizan bombas de alta presión para poder cortar con agua. ¿De acuerdo? Bien, excelente, Mario. ¿Quién más? Chivo Herbert, dale. ¿Ya se puede ver? Ya ahorita ya podemos ver. Ok. Bueno, a mí me corresponde exponerles un poco sobre los cilindros guía o guiados. Primeramente, les diré que es un cilindro. Uy, perdón. Yo para variar presentando siempre la última de un solo. Pido lo siento. Dale, está bueno. Va. Primero, los cilindros guiados son cilindros neumáticos, que es un cilindro neumático. Tienen como principal función mover piezas en una máquina mediante la fuerza que ejerce el aire o gas en el pistón del cilindro. Y estos dispositivos transforman la energía potencial del aire comprimido en energía cinética. El principal motivo por el que existen los cilindros guiados es porque normalmente en un cilindro neumático el vástago, que ahorita les expongo qué es, tiende a hacer movimientos que en muchos procesos no importa que se haga, pero hay otros en los que sí. Entonces el vástago es simplemente esta pieza en forma de varilla que sirve para articular o sostener piezas, además de ser capaz de transmitir un movimiento o un mecanismo. Entonces, ya los cilindroqueados tienen 2 o más pistones con sus respectivos vástagos, lo que le dan y un sostenedor que les da una mayor fuerza para evitar el movimiento de los mismos. En lo que se puede aplicar es como abrazadera
el accionamiento guiado es ideal para fijar componentes y garantizar la confiabilidad de que no se va a mover nada en el proceso. De elevación, porque los cilindros guiados transportan y elevan cargas sin esfuerzo, tienen hasta un límite de 150 kilogramos, creo. Y de parada, porque así como pueden elevar algo, así también lo pueden detener en caso de que algo se caiga o golpee con mucha fuerza. Entre sus ventajas es que es una sola carcasa, su construcción es rígida, tiene alta resistencia a fuerzas, bueno, hasta 150 kilogramos multiplicado por la gravedad. Y sobre todo, así como que lo mejor es que no se necesita mantenimiento. Excelente, Herbert, sí, bastante conciso, muchas gracias. Los cilindros guiados pues tienen gran absorción del momento y de fuerzas transversales a ellos. Son compactos, pero además son robustos, entonces eso le da una gran ventaja en la industria, sobre todo en los procesos de embalaje, ¿de acuerdo? O lo que se realizan de embalaje. Y pues en la industria, como les decía, cualquier cosa que ustedes puedan pensar que se hace en la industria necesita un actuador para realizarse, ¿verdad? Entonces, estos cilindros son bastante usados, sobre todo en aquellas aplicaciones que necesitan soporte y bastante resistencia. ¿De acuerdo? Bien, excelente, Herbert. ¿Quién más? Dale, Pablo. Ahorita presento, solo que en mi caso tengo es en PDF, tengo la... Ah, vaya, dale, está bueno. Ah, sí, por cierto, vamos a subir la tarea en PDF, oye. Ya se ve, creo, ¿verdad? Sí, ya. Vaya, buenas tardes. En esta ocasión a mí me tocó hablar sobre el motor paso a paso. Hoy la presentación sí es un poco larga, pero en primera instancia, ¿qué es, verdad? Básicamente es un motor eléctrico sin escobillas que funciona con corriente continua. Esto de los motores eléctricos sin escobilla es básicamente que las conexiones de la alimentación no va conectada al rotor, ¿verdad? Mediante esas nombradas escobillas. Y dependiendo de la alimentación que tengan estos motores, ¿sí? Los paso a paso, se clasifican en unipolares o bipolares, es decir, que requieren de una fuente o de dos fuentes para poder funcionar. ¿Qué los define o qué los diferencia de los demás motores que existen? Pues la característica principal que ellos tienen es la de poder controlar, entre comillas, con exactitud, porque es la posición angular de su rotor, esto sin necesidad de un lazo cerrado de control, sin necesidad de sensores y todo lo que conlleva un lazo de control, y por eso les decía que entre comillas exactitud, porque tendría que ser un lazo abierto, que no se está verificando si verdaderamente tiene esa posición angular requerida. Además, presentan la peculiaridad de que al funcionar se acompañan de un sonido y vibraciones característicos. No sé si han visto videos de gente que adelantando una aplicación, ¿verdad? Que variando pulsos, así emite cierto sonido a cierta frecuencia, ¿verdad? Y al final hacen música con los motores. Bien, en cuanto al principio de funcionamiento, el ángulo de rotación es determinado por el número de polos del estator, ¿sí? Me refiero a la parte inmóvil, ¿verdad? O lo podrían ver también como la cantidad de bobinas que tenga acopladas al estator, donde los devanados actúan directamente sobre los polos del rotor
que pueden constar de imanes, como en este caso, ¿verdad? Aquí les muestro uno que está conformado por imanes, láminas ferromagnéticas, como el de este caso, o un conjunto de ellos, que sería el híbrido acá. Estas láminas ferromagnéticas, aquí parece un asterisco, ¿verdad? Pero si nosotros lo viéramos como a lo largo, ¿verdad? Por ejemplo, como haciendo una similitud a la barra de pan, ¿verdad? A la que compramos, pan de caja, no sé. Transversalmente es un cuadradito, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser el cuadradito de la barra de pan, y ya al verlo de perfil, no sé, vendría a ser una barra ya, un rectángulo, ¿verdad? Entonces así es similar en este caso. Para este caso está compuesto, es un imán que tiene dos carcasas, bueno, una carcasa en sí, que es datada, y por eso es híbrido. Y en cuanto al funcionamiento, pues al energizar un devanado de un motor con rotor de imanes, es decir, yo energizo este par de polos, ¿verdad? Sería este de acá y este de acá. Pues el rotor se somete a una fuerza debido al campo magnético generado. Entonces el principio o los principios de funcionamiento son electromagnéticos, ¿verdad? Si se acuerdan, a un campo, bueno, a una corriente circulando por acá, se genera un campo, a eso se le asocia una fuerza y todo lo demás. Entonces eso se mueve un cierto ángulo, ¿sí? Y luego para poder, y se detiene, y para volver a hacerlo rotar, se tiene que encender, por ejemplo, el devanado más cercano, que sería, por ejemplo, si vemos este, ¿verdad? Se mueve en sentido, digamos, horario, luego se encienden estos par, se mueve otra vez en sentido horario, luego se alimentan estos pares de bobinas, se mueve otra vez en sentido horario, y así. La repulsión de los polos del rotor se usa a menudo al mismo tiempo debido a la polaridad inversa de la fuente de alimentación, y que en otras palabras, ¿verdad? Ya traducido, algunos devanados atraen y otros empujan al rotor giratorio. Esto para este caso. Pero para un rotor de láminas, como el que está acá, el movimiento de motor paso a paso y su retención resulta de la atracción de los polos del estator y rotor a posiciones con mínima reluctancia magnética que permite el máximo flujo magnético. Entonces, si yo, por ejemplo, enciendo este par de bobinas, al final el motor se va, o esta parte del material de la lámina ferromagnética se va a alinear o mejor dicho, aquí va a estar un campo, ¿verdad? Aquí va a estar un campo magnético, y se va a alinear con el campo debido a que hay una menor reluctancia magnética. ¿Y qué es eso de reluctancia magnética? Básicamente es, si nosotros lo llevamos a lo que vimos en circuitos eléctricos, si nosotros hablamos de un flujo magnético, es parecido a lo que es la corriente, ¿verdad? Que es un flujo de electrones. Al final la reluctancia magnética viene a ser la oposición a ese flujo magnético, ¿sí? Es como una resistencia, ¿sí? Que al final se resiste al paso de corriente o al libre flujo de electrones. Entonces, por eso se va de una posición con más reluctancia a una de menos reluctancia. Eso sería como el principio de funcionamiento, ¿verdad? Al final el híbrido pues es una combinación de ambos. Y por esta parte creo que mi presentación es más larga, pero lo quise traer porque a la hora de estar buscando sobre estos motores siempre me aparecía el NEMA, ¿verdad? El apellido, NEMA y un número. Entonces, ¿qué significa este apellido, entre comillas? Bueno, NEMA es la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, esto para Estados Unidos, y su estándar completo describe las características del motor. La descripción completa de NEMA de un motor paso a paso se escribe como, aquí el apellido, ¿verdad? NEMA,
esta combinación de letras, ¿verdad? Que la primera parte hace referencia a cómo está montado en sí el motor, a características físicas. Luego le sigue un guión. Después de este guión le siguen ya características eléctricas del motor. Entonces, ¿qué significan las primeras dos? Que sería el DD. Es el diámetro en pulgadas, ¿sí? Es el diámetro del motor en pulgadas. Para los motores que son cuadrados, pues se usa la longitud de un lado en lugar del diámetro. pues es el código de tipo de montaje. Se puede poner, por ejemplo, está ¿verdad? Entonces se puede poner, no se puede poner esa parte del se puede poner uno de los códigos o ambos códigos. Y los códigos son C si hay agujeros roscados en la cara del motor, o D si hay brida en la parte superior del motor con ranuras perdidas para que los pernos pasen. Luego sigue la parte de las 3L, ¿verdad? Que al final es la longitud que se le asocia a lo del código de montaje. Si se fijan, es en pulgadas, y una curiosidad de que si bien es el valor real en pulgadas, pero multiplicado por 10. Ahora ya pasando a parte de las características eléctricas, triple C es la corriente de fase del motor en amperios. Igual se multiplica por 10. Y si se fijan, es algo que no les dije acá arriba, pero se tiene 3 espacios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a nosotros ya multiplicar por 10, digamos, es un ampere, a multiplicarlo por 10, tenemos 10, al final 10 que se le debería de poner acá. Entonces, se tiene que poner 0, 10, tomando en cuenta las 3 posiciones. Luego, I es el grado de aislamiento y la temperatura máxima de funcionamiento del motor, donde puede ser A, que significa 221 grados Fahrenheit, B, 266, F, 311 grados Fahrenheit, y H, que significa también 356 grados Fahrenheit. Luego está el triple B, que es el voltaje de fase de alimentación del motor en voltios, igualmente se multiplica por 10. Luego están las 3S, que son los pasos por revolución que puede dar el motor, o son pasos que debe de dar el motor para poder dar una revolución completa. Ya de aquí podríamos sacar velocidades, ¿verdad? Y W es un código de liquidación que al final yo lo asocié a lo que es la cantidad de hilos que tiene de hilos o cables que tiene el motor. Por ejemplo, acá vemos 3 cablecitos, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces acá hay un ejemplo, ¿verdad? De que se tira un motor paso a paso de 3.4 pulgadas de diámetro. Entonces eso corresponde al WD, se multiplica por 10. Si se fijan, acá está el 3.4 ya multiplicado por 10. Luego dice de diámetro con una brida que mide 1.6 pulgadas de largo. Entonces, de diámetro dice con una brida. Entonces, si tiene una brida, es el hacia el D. Si se fijan, solo se le pone uno nada más. Como decía acá, se puede poner uno, ninguno o ambos, si lo amerita. Y esto de la brida mide 1.6 pulgadas de largo. Entonces, se le multiplica por 10 y sería 16. Pero como son 3 posiciones las que se les permite, ¿verdad? Entonces se pone 0.16. Ahora, una vez ya pasando de la parte del montaje, con el guión, ¿verdad? Se pasa a la parte de la corriente de fase, que es una corriente de fase de 1.2, se multiplica por 10 de nuevo, y como son 3 posiciones, se pone 0.12. Luego, el nivel de aislamiento, ¿verdad? Que sería el I que está acá. En este caso me dicen que es clase B, entonces solo se pone el B. Luego le sigue el voltaje, que como es 5.3, se multiplica por 10 y son 3 posiciones, 0.53. Y los pasos, ¿verdad? Que serían 200 pasos por revolución. Entonces ya se coloca acá en el apartado de las 3S.
Y por último, que tiene 8 cables. Entonces, si tiene 8 cables, es decir, que se le tiene que asociar la letra F al final. Entonces, yo quise traer esto porque al final, a la hora de buscar sobre estos motores, al final que me aparecía siempre el apellido NEMA, por ejemplo, NEMA 17, vaya. Entonces, me parecía curioso y al menos yo no lo conocía, y para que todos lo tengan por ahí y lo guarden en sus corazones. Ahora, en cuanto a algunas aplicaciones, el factor común de estas aplicaciones es la presión que requiere la tarea que se va a realizar. Por ejemplo, primero se tiene un telescopio automático, ¿verdad? Luego los cobots. No sé si han visto ustedes líneas de ensamble de carros, por ejemplo, y ahí están todos los bracitos dándose duro, ensamblando las partes del carro, entre otras cosas. Para la automatización, la verdad que es una gran aplicación. Luego está la parte de impresoras 3D, que bueno, en este caso los motores están aquí, ¿verdad? En las articulaciones estas. Luego en las impresoras 3D aquí podemos ver los motorcitos, y como saben, pues al final se necesita de una gran precisión para poder recrear lo que hicimos no sé, en el modelo 3D, ¿verdad? Y luego están las máquinas CNC, que entre ellas al menos yo solo he conocido una cortadora láser. Esto es un torno. Entonces son aplicaciones que requieren de una gran precisión, y el movimiento paso a paso es muy beneficioso. Acá este motor es de 200 pasos. Al final nosotros podemos hacer 360 entre 200, y ahí nos da que por cada paso este motor pues estaría dando 1.8, estaría moviéndose en 1.8 grados. Entonces básicamente esa es mi presentación. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, la verdad está bastante completa. Te metiste ahí, te me fuiste muy arriba, pero está bueno, no hay problema. Ya nos introdujo el tema de las NEMA. Vamos a ver un poquito de NEMA más adelante, pero está bastante completa. Bien, muchachos, son las 5:05. Lo vamos a dejar hasta acá esta clase y la vamos a continuar en la siguiente. Los que no han pasado, pues lo dejamos para el día miércoles, a menos que alguien tuviera alguna objeción con eso. Si no, a ver, nadie. Bueno, entonces estamos hasta acá, y cualquier cosa pues yo les comunico al correo. Nos vemos el día miércoles. Los que hicieron falta, por favor, pues lo platicamos, perdón, pasan el día miércoles. Por ahí está preguntando Mario si alguien no tiene pareja para el proyecto. Ahí les deja su carnet. Deberían quedar en parejas, o sea, todos deberían estar emparejados. Son 16 ustedes. Bien, me suben la presentación, por favor, todos. Ya está habilitado ahí para que la suban en PDF, si no les... no, perdón, en PowerPoint me la tienen que subir para poderla juntar. De acuerdo, porfa, ahí los molesto con eso. Gracias, nos vemos. En PDF dijiste, ¿verdad? No, en PowerPoint, la regué. Perdón, en PowerPoint. Sí, la regué. Cierto. Ahorita lo voy a pasar. Vaya, porfa. Pues, gracias. Ya, pues.